Hola, profesora Estela Albarrán de la Llave, de la asignatura de Formulación y Evaluación de Proyectos. Mi nombre es Genaro Sandoval Aldama y le voy a dar cumplimiento a la actividad número 2 de la unidad 2. Introducción. El estudio financiero del proyecto es analizar la viabilidad financiera de un proyecto. Se sistematiza la información monetaria de los estudios precedentes y se analiza su financiamiento, con la cual se está en condiciones de efectuar la evaluación. En el desarrollo vamos a ir viendo los componentes principalmente de tres situaciones, que es la de construcción de flujo de fondos, el financiamiento y la evaluación. En el flujo de fondos hay varios aspectos a considerar. Uno de ellos es aspectos a considerar son la definición, criterios de construcción, componentes, flujo de fondos de proyección puro y financiamiento. Los componentes de flujo de fondos encontramos la vida útil u horizonte del proyecto, inversiones, costos, ingresos, valor de rescate del proyecto. En inversiones tenemos dos tipos, que serían inversiones previas a la puesta en marcha del proyecto y las inversiones durante la operación. Inversiones previas a la puesta en marcha se pueden agrupar en tres tipos, que son activos fijos, activos intangibles y el capital de trabajo. Se debe elaborar un calendario de desembolso de las inversiones previas a la puesta en marcha, a los efectos de expresarlas a valores en el momento cero del proyecto, mediante un costo financiero o de oportunidad. Y en inversiones de activo fijo son las inversiones realizadas en bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación de insumos o sirven de apoyo a la operación normal del proyecto. Se trata básicamente de recursos naturales, por ejemplo, terrenos, obras civiles, equipos y instalaciones, infraestructura de servicios, de apoyo, etcétera. A los efectos contables estarán sujetos a depreciación y amortización, salvo los terrenos que no son considerados. Y ya en las inversiones en activos intangibles son las inversiones realizadas sobre activos constituidos por servicios de derechos adquiridos. Se encuentran comprendidos los gastos de organización, las patentes y las licencias de gastos de puesta en marcha, capacitación, sistema de información, etcétera. Mediante la amortización se registra la pérdida de valor contable en tiempo de acuerdo a los criterios que establece la DGI. Y ya en lo que son las inversiones de capital de trabajo, se trata de un conjunto de recursos construidos por archivos corrientes utilizados para la operación normal del proyecto durante el ciclo productivo, para capacidad y tamaños determinados. Composición, capital de trabajo bruto y neto, aspectos a tener en cuenta para su determinación. Si se considera incrementos en el nivel de operación, pueden requerirse un aumento de capital. Si existen cambios estacionales, también pueden requerirse incrementos, aunque sean transitorios. Métodos de cálculo. Método de contable activo, corriente, pasivo, corriente, y método del periodo de desfase, costos de operaciones durante el periodo transcurrido desde el primer pago por la compra de materia prima hasta la recaudación del ingreso por ventas de los productos. Método de déficit acumulado máximo a partir del cálculo para cada mes de los ingresos y egresos mensuales proyectados y determinar el déficit acumulado máximo. Inversiones durante la operación. Las inversiones de reemplazo. Calendario de inversiones de reemplazo en función de la vida útil contable, técnica, comercial o económica. Inversiones por ampliación. Debido a la insuficiencia de capacidad actual, aumento de costo de
de mantenimiento y de reparación, disminución de productividad y obsolescencia tecnológica, y la forma de cálculo. Ingresos corrientes reúnen en términos cuantitativos las consecuencias favorables del proyecto que desde el punto de vista financiero puede esperar la empresa como consecuencia de la operación del mismo. En sentido amplio se incluye los ingresos provenientes de las ventas obtenidas del estudio de mercado y de las estrategias de comercialización a partir de la proyección de las cantidades y precios composición. 1. Venta de producto principal. 2. Venta de subproducto o desechos. Y 3. Ventas ocasionales de los productos o servicios. Los ahorros de costo en proyectos de mejora en la productividad de la empresa. Egresos tributarios son impuestos a la renta de la industria y el comercio. Se debe de calcular el ingreso correspondiente al impuesto a las utilidades, impuestos a la renta. Para su estimación se deberán de tener en cuenta algunos gastos contables que no constituyen movimientos en la caja, pero que permiten reducir la utilidad sobre la cual se debería pagar el impuesto correspondiente. A los efectos de su cálculo se debe proyectar el estado de resultados del proyecto y se aplica el porcentaje del impuesto correspondiente sobre las ganancias. La tasa actual. Impuestos al patrimonio. El monto anual a pagarse se estima aplicando la tasa del gravamen sobre el patrimonio neto de la empresa, lo cual surge de los estados de situación proyectadas de la tasa actual. Y razones financieras. Las razones son de liquidez, mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Razones corrientes, la prueba ácida. Razones de apalancamiento, mide el grado que la empresa se ha financiado por medio de la deuda. Razón de la deuda. Razones de actividad, mide con qué efectividad la empresa está usando los recursos. Rotación de inventarios, periodo de medio de cobro, rotación activos fijos y de activo total, razones de rentabilidad. Mide la efectividad de la administración de la empresa a través de las utilidades obtenidas de las ventas y de la inversión. Márgenes de utilización sobre las ventas, utilidad sobre el activo total, utilidad sobre el capital contable. Ya en la evaluación podemos utilizar varios instrumentos, como ya los hemos identificado anteriormente. Uno de ellos es el valor actual neto, que es la VAN. Se define, vemos lo que es la derivación de una inversión descontados de la tasa de retorno requerida para la misma al momento de su desembolso, menos dicha inversión valuada en ese momento. Eso nos arroja un significado, determinantes, reglas de aceptación y la propiedad activa. El otro instrumento es la tasa interna de retorno, que es la TIR. La definición es la tasa de descuento que se aplica en el flujo de operaciones, esperando el proyecto generado en un valor actual exactamente igual al valor actual de la inversión que realiza los obtenidos. El significado de la tasa promedio de la rentabilidad de los criterios de proyectos. Comparación de la VAN con la TIR. Son inversiones de la TIR contra la VAN, que son las prestar o endeudarse, tasas de rentabilidad múltiples, cambios de la tasa de retorno requeridos a lo largo del periodo de evaluación, ventajas de la TIR contra la VAN, facilidad de compresión, situaciones conflictivas, inversiones mutuamente excluyentes o rating, de inversiones por racionamiento de capital, tamaño de la inversión, desplazamiento temporal de los fondos, de la TIR marginal, el supuesto impacto de la rentabilidad de los flujos liberados en enfoque
terminal. Conclusiones. En este estudio financiero tuvo como objetivo principal detectar los recursos financieros o económicos para poder llevar a cabo el proyecto, si es viable o no. Podemos calcular el costo total del servicio y así como los ingresos que se estiman sin afectar los costos del producto como se viene manejando el proyecto desde un inicio, que en este caso es realizar el transporte de limón y del aguacate desde lo que es Michoacán a Toronto y a Houston, pero sin afectar el costo del producto, ya que las vías del tren están varadas y necesitamos un transporte que no nos afecte el costo. Entonces, para ello se realizó este estudio, llegando a la conclusión de que el mejor transporte es vía terrestre. Nada más sería cuestión de sacar ya los precios muy reales de en cuánto sale ya realizar el transporte desde que sale del almacén de los productos y llevarlos exactamente al almacén a donde lo requiere el cliente. Ya sería hacer una cuestión de costos muy reales. Esta es las fuentes que utilicé. Maestra, por su atención y estarme viendo. Muchísimas gracias. Nos seguimos viendo y leyendo.